titulado el mensaje El poder de la bendición. Si usted toma nota, voy a continuar la primera parte, la segunda parte en la segunda celebración. Si usted no está en la segunda celebración, queda en nuestro canal de YouTube para que usted pueda revisarlo en la semana. Va a ser de mucha bendición. Y hoy quiero que los padres, ¿cuántas madres están hoy aquí en la casa de Dios? Seguramente por festivo hay muchos que están con sus familias y están desde la virtualidad viéndonos. Quiero que este mensaje que usted va a recibir hoy lo escuche esta semana, tome nota, lo escudriñe y por favor quiero que lo aplique. Y quiero que hagamos algo junto con el Ministerio de Familia. Hoy es la primera parte porque hoy vamos a bendecir a los niños. Hoy vamos a bendecir a los niños. Mientras las tinieblas quieren maldecirlos, nosotros queremos bendecirlos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Nosotros no podemos ignorar, no es ser extremistas, pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y este es un fin de semana que espiritualmente hay diseños de muerte y destrucción sobre nuestros hijos y sobre nuestros niños. Nosotros vemos, seguramente algunos no le ven nada malo que un niño se disfrace, no le ven nada malo que pida dulces, no le ven nada malo. Y hoy no voy a enfocar mi mensaje en eso. El viernes los jóvenes dejaron claro que como hijos de Dios no celebramos la muerte, celebramos la vida y somos luz. Eso quedó muy claro el viernes. Pero sí es importante que con el mensaje que traigo hoy, mientras las tinieblas quieren maldecir nuestras generaciones, nosotros vamos a bendecir nuestras generaciones. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nuestra guerra no es humana, nuestra guerra es espiritual. Génesis 27, del versículo 1 al 27. He titulado el mensaje El poder de la bendición. El poder de la bendición. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Para qué era el guisado? ¿Para recibir qué? La bendición. Y Jacob, versículo 11, dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Diga conmigo: maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío.
E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Muchos conocemos esta historia de este gran hombre de Dios, uno de los patriarcas de la Biblia. Representa una tercera generación llamado Jacob. Dios se revela a Israel como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mostrando y afirmando lo que hemos enseñado todo este mes. Y tiene que ver con la necesidad de entender la forma como Dios opera para ejecutar sus planes, y es a través de sus generaciones. Jacob es un hombre que recibe la bendición de Dios, y la bendición de Dios le permite sostenerse en medio de procesos y etapas muy difíciles en su vida. Sin embargo, él no era quien por derecho propio tuviese que recibir esa bendición. Cuando usted estudia la historia de Jacob en Génesis 25, usted lo estudia en su casa, del versículo 22 al 23, dice que en el momento que estos hijos nacen, luchaban dentro de ella para ese nacimiento, y allí su madre recibió una palabra afirmando que habían dos naciones en su seno, y que esos dos pueblos serían divididos desde sus entrañas. Y allí, desde el nacimiento, Jacob parecía que no tenía un buen comienzo, porque nació primero su hijo, su hermano Esaú, y resulta que el primogénito tenía ciertas características de bendición. Ser primero en la familia era muy importante, tenía derecho a una doble bendición, tenía fuerza, tenía virilidad, dignidad. Era el primero en dignidad y en poder, y era también el responsable de transferir a sus descendencias esa bendición generacional. Seguro que muchos no hemos empezado bien como le sucedió a Jacob. Hemos empezado con historias difíciles en nuestra casa, circunstancias complejas, crisis, dificultades, y pues por eso quizás hemos tenido tanta inseguridad y tanta incertidumbre en saber y entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque naturalmente la palabra me deja entender que los seres humanos en la Biblia, que fueron seguros en su destino, que fueron respaldados, que fueron como decimos humanamente, iluminados, ¿no? Y que fueron llenos de gracia y de favor, fueron esos hijos que fueron bendecidos por Dios a través de sus padres, mostrando que en realidad hay una importancia muy relevante en el ejercicio bíblico de bendecir a los hijos. Cuando un hijo recibe la bendición, ahí pasa algo sobrenatural que usted hoy va a entender, porque el propósito de esta enseñanza es que usted desarrolle en su casa, en su familia, una cultura de bendición. En estos tiempos no hemos comprendido esa importancia de bendecir a nuestras generaciones, pero la vida de Jacob es una evidencia
de que la bendición de Dios sobre un ser humano a través de sus padres es suficiente. Y hay algunos puntos que quiero enseñarle acerca del poder de la bendición. El primer punto que quiero enseñarle tiene que ver con lo que sucede con un hijo bendecido de generación en generación. El primer punto es el siguiente: los hijos bendecidos por sus padres tienden a prosperar de generación en generación. Diga conmigo: los hijos bendecidos por sus padres tienden a prosperar de generación en generación. ¿Cuántos acá han sido bendecidos por sus padres? No, en realidad, no que su papá desee algo bonito. Ojo con esto, porque por eso quiero desarrollar la cultura de bendición. Mi mamá siempre me ha bendecido, pero mi mamá nunca me hizo una ceremonia de bendición. Solo yo recibí una ceremonia de bendición una vez que mi papá me bendijo para venir a ser pastor de esta iglesia. Y después el apóstol Marco Díaz también me bendijo a través de ceremonias de bendición. No es el deseo natural de que sus hijos estén bien, o que sus padres le hayan dicho: hijo, te bendigo, y ya. No. Le voy a volver a hacer la pregunta: ¿cuántos de aquí fueron bendecidos en las diferentes etapas de sus vidas por sus padres? Alce su mano. Ok. ¿Qué significa la palabra bendición? Hay varios significados en el original. La primera palabra que encuentro en el Antiguo Testamento es veraka, en hebreo. Veraka, en su original significado. Esa palabra veraka traduce transferir poder o favor de Dios. Cuando tú bendices, tú transfieres el poder o el favor de Dios. Pero la otra palabra es eulogeo, que está ya en el Nuevo Testamento. Quiere decir elogiar o hablar bien de alguien. Hay otro significado en el original de la palabra bendición, que es Baruch. Baruch significa desatarle poder a una persona para prosperar. Cuando unes estos significados, entiendes que cuando se trata de bendecir a alguien, es una acción que comprende el habla y el contacto para desatar prosperidad sobre alguien. Yo bendigo a alguien cuando, a través de lo que declaro y de un contacto cercano, en el marco de una ceremonia, bendigo a esa persona en una etapa clave de su vida para que prospere en todas las áreas de su vida. Cuando hablamos de prosperar, pensamos que únicamente es en el área financiera. Pero en realidad bendecir a alguien no solo es para prosperar en las finanzas. Por supuesto que cuando usted bendice a sus hijos van a prosperar en las finanzas. Pero eso no es todo. Cuando tú bendices a tu hijo o a tu hija, lo facultas para caminar en éxito en el matrimonio, en la salud, en la carrera, en el ministerio y en todas las áreas de su vida. La bendición es un acto sobrenatural que hace posible lo imposible. Y por eso cada generación debe bendecir a la siguiente generación para habilitarla, equiparla, empoderarla en el plan que Dios tiene para sus vidas. Lo que Dios comenzó en el apóstol Marco Díaz no lo pudo terminar porque era muy grande. Y entonces él tuvo que abarcar sus generaciones. Eso incluye su hija, sus nietos, sus sobrinos. Y asimismo, de generación en generación, estamos entendiendo que esta nación será transformada porque hemos comprendido que si bendecimos las próximas generaciones, Dios va a cumplir esa palabra que le dio a las generaciones que ya pasaron. Pero el comienzo de la ejecución de ese plan divino que Dios quiere hacer con tu vida y con la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos es a través de la bendición.
Tú tienes que entender el poder de la bendición. Y tienes que entender que si todavía no has hecho una ceremonia de bendición para tus hijos, la vas a hacer. Así ya tengan barba. Porque cuando tú bendices a un hijo, tú estás como padre o como madre declarando ese don vivificador de respaldo, felicidad, sabiduría, gracia, favor para lo que el cielo determinó hacer en ese ser humano. En Génesis 27:27 usted se da cuenta que Jacob, como engañador, se llevó la bendición. Y allí hay algo muy importante, porque resulta que cuando usted estudia el linaje de Esaú versus el linaje de Jacob, hay diferencias abismales en su resultado de vida. Una cosa fue lo que pasó con Jacob y su línea generacional, y otra cosa fue lo que pasó con Esaú. En Génesis 27 hay dos momentos claves cuando Rebeca le dice a Jacob: tienes que llevarle este guisado, porque de lo contrario no vas a recibir la bendición. Y Jacob dice en el versículo 12: quizá me palpará mi padre. Génesis 27:12. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Fíjese esto: un ser humano puede caminar en dos vías, una vía de bendición o una vida de maldición. Y Jacob lo tenía claro. Nosotros como seres humanos, como padres, como madres, tenemos dos opciones: bendecimos a nuestros hijos o maldecimos a nuestros hijos. Solo que no nos damos cuenta que aún viniendo a la iglesia con conductas que tenemos, que no nos damos cuenta, los estamos maldiciendo. Aún viniendo a la iglesia, aún congregándonos, necesitamos hacer una reflexión profunda si en realidad somos de bendición para nuestros hijos o no. Jacob lo entendió. Jacob dijo: cuidado con lo que voy a hacer, porque si yo no logro que él me bendiga, entonces me va a maldecir. La bendición es esa posibilidad de habilitar a tus hijos para el plan de Dios. La maldición es habilitar a tus hijos para el plan de Satanás. Cuando tú bendices, los habilitas para el diseño del cielo. Cuando tú maldices, los habilitas para el diseño del infierno. Entonces, él sabía que aquí iba a pasar algo. Esaú no recibió esa bendición que recibió Jacob. Y a través de las generaciones usted ve que esa familia y esa generación no prosperó. Esa línea de Esaú fueron aquellos edomitas. No tuvieron la posibilidad de ser un reino grande y frecuentemente eran derrotados por sus enemigos. No tenían el mismo respaldo, no tenían la misma gracia, no tenían el mismo favor. ¿Por qué? Porque sobre ellos no estaba la bendición, punto. Seguramente tú estás pensando: ¿por qué mi hijo está en esta situación? ¿Por qué mi hijo está en esta condición? ¿Por qué mi hijo no avanza? ¿Por qué mi hija no prospera? ¿Por qué no pasa nada? Déjame decirte algo: Dios lo puso en mi corazón como un fuego ardiente, y el Señor me dijo: necesito que le digas a la iglesia que bendiga a sus generaciones. Porque además de eso, a quien Dios delegó para eso fue al padre y a la madre, en diferentes etapas de la vida. Ahorita le voy a enseñar que la etapa más clave, donde el papá es el que ejerce el rol más importante, es la pubertad. Ahí es muy importante hacerlo, pero no me voy a adelantar. El asunto es que la gente de Esaú no caminó en esa misma línea que la gente de Jacob. La familia de Jacob, los descendientes, los israelitas, fueron prosperados poderosamente, se convirtieron en una nación grande y poderosa. Incluso mira José todo lo que hizo, y las tribus, incluyendo Isaacar.
incluyendo por encima de sus errores, Neftalí, Zabulón, toda esta gente. ¿Por qué fue tan poderosa? Porque por encima de sus errores ellos tenían una marca, y esa marca se llama bendición. Esaú no. Los hijos bendecidos por sus padres tienden a prosperar de generación en generación. Número 2. ¿Entendió el primer punto? Número 2. La bendición imparte identidad y destino en una persona. Se lo repito. La bendición imparte identidad y destino en una persona. La maldición imparte la identidad y el destino de Satanás sobre una persona. La bendición imparte identidad y destino de Dios en una persona. La maldición imparte la identidad y el destino de Satanás sobre una persona. ¿Cuántos están entendiendo eso? Qué tremendo es ver cómo los seres humanos, especialmente los padres, somos habilitados y facultados por el cielo para bendecir o maldecir. Con actitudes lo hacemos, con palabras lo hacemos. Cuando tú te refieres en un momento de crisis en tu hogar a tu hijo de manera despectiva, lo estás maldiciendo. Cuando le dices que es un bueno para nada, que no sirve, que es un perezoso, que es un vago, estás como máxima autoridad en la tierra delegada por Dios para definir el destino de ese ser humano. Lo estás habilitando para que cumpla el diseño del infierno. Y no te estás dando cuenta. Quedarás enlazado en los dichos de tu boca. Hay un poder impresionante en tus palabras. Así como facultamos a alguien por medio de la bendición para prosperar, podemos inhabilitar o anular a nuestros hijos para ello. Y hay muchos hijos que están en un camino de rebelión por una declaración de sus padres, por una actitud de sus madres. Cuando usted le dijo: usted no sirve para nada, despierte, despabile. Sí, en su corazón no había esa intencionalidad, pero usted no entendía este concepto bíblico de la bendición. Cuando usted les quitó la seguridad en el momento que estaban a punto de hacer algo, y usted le dijo: no lo haga, usted no sirve para eso, mejor lo hago yo. Aquí hay que tener un cuidado impresionante, porque es que entienda algo: Colombia será bendecida cuando las familias sean bendecidas, y las familias son bendecidas por usted. Ahí no entra el pastor, ahí no entra la pastora, ahí no entra el maestro, el evangelista, el profeta, el apóstol. No, 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 no. Aquí el responsable de casa eres tú y soy yo. Y como pastor tengo una responsabilidad y un temor de Dios de llevar a las familias bajo el diseño bíblico integral de bendición. Fíjese que cuando Dios bendice a Jacob a través de su papá, ¿a quién es que va a bendecir Dios las generaciones? A través tuyo. A través tuyo. Génesis 27:27 lo dice. ¿Qué pasó con Jacob? La bendición, ¿cuál fue? Dios te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. En la vida de Jacob usted se da cuenta que siempre lo acompañó el respaldo de Dios, la bendición, la provisión. Aún en casa de Labán los ganados se multiplicaban, Dios le proveía, tenía recursos, tenía familia. ¿Por qué? Porque su papá en una edad clave lo habilitó y lo bendijo. Y después le dijo: sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. O sea, fue facultado para ser próspero, para ser líder, sin importar los procesos que viviera. Pero Esaú, en el capítulo 27 versículo
39 recibió algo diferente. Dice: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Esaú quedó abajo porque su papá lo determinó. Yo no sé qué has determinado para tu hijo en los últimos años. No sé qué has determinado para tus generaciones en las últimas semanas. Y quiero hacerle un llamado a los padres, a las madres. No sigan inhabilitando a sus hijos para lo que Dios quiere hacer con ellos, porque quizás somos nosotros mismos los responsables de la rebeldía. Y somos nosotros mismos los responsables de la incapacidad que ellos tienen de ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Hay alguien que está entendiendo el poder de la bendición? Jacob fue habilitado, Esaú fue anulado a través de sus padres. Fíjese que la bendición es el mecanismo esencial de Dios para impartir identidad y destino. ¿Qué se imparte a través de la bendición? Identidad. ¿Y qué más? Destino. Cuando tú bendices, tú impartes identidad. Diga conmigo: identidad y destino. Identidad responde a la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Destino responde a la pregunta: ¿para qué existo? Identidad responde a la pregunta: ¿quién soy yo? Destino responde a la pregunta: ¿para qué existo? Es decir, visión y propósito. Hay dos personas que pueden responder esas preguntas: ¿quién soy yo y para quién existo? El primero es Dios, el segundo es Satanás. Sin embargo, ninguno de ellos pueden ser asignados para impartir este mensaje. Los llamados para impartir este mensaje de identidad y destino son los padres. Proverbios 18:21. Esto es muy importante lo que le estoy enseñando hoy. Proverbios capítulo 18 versículo 21, si lo abre rápido en su Biblia, dice: la muerte, ¿y qué más? ¿Qué representa Jesús? ¿Qué representa Jesús? ¿Cuál es la pregunta que se hacen los jóvenes? ¿Quién soy yo? Hay jóvenes, hay una generación que está comportándose de una manera incorrecta porque tiene una identidad incorrecta que un padrastro oscuro llamado Satanás se la dio a través de seres humanos que no fueron directamente sus padres. ¿Me están entendiendo? Porque cuando no hay un padre que da identidad en los momentos claves de la vida de ese hijo, Satanás es experto en buscar un padre falso y sustituto para dar una identidad incorrecta. Entonces, somos nosotros quienes decidimos si alineamos a nuestros hijos a la vida o a la muerte. Mira lo que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, ¿qué? Comerá de sus frutos. Ni siquiera Jesús empezó a caminar en su asignación hasta que no recibió la bendición de su Padre. En Lucas capítulo 3 está el ejemplo. Versículo 22: 30 años de edad, estaba listo a iniciar su ministerio. El Espíritu le dice que era necesario que fuera al Jordán a ser bautizado por su primo Juan. Y dice la Biblia en el versículo 22 que en el momento del bautismo descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Fíjese que esa frase era muy común entre un padre judío y su hijo. Esa frase: tú eres mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, es muy común en una ceremonia que se practica en la cultura judía que se llama el Bar Mitzvah.
Y es el momento en donde el padre judío toma a su hijo y le dice: hijo, tú ya no eres un niño, tú ya no eres una persona que no es capaz de valerte por ti mismo. A partir de hoy te lanzo a tu hombría, te lanzo a tu feminidad si es mujer, te lanzo a tu propósito, te lanzo a tu asignación. Naciste para esto y esto y esto. Luego entonces la gente que te rodee tiene que ser acorde a tu propósito, tiene que tener tu nivel espiritual, tiene que tener tu nivel académico, tiene que tener tu nivel relacional, porque no se trata de un capricho mío como padre ni como madre, se trata del plan de Dios que se cumple de generación en generación. Y hoy, a través de esta ceremonia pública donde se invitan autoridades espirituales, donde el padre y la madre son los principales protagonistas, se le hace una ceremonia de transición al hijo, donde pasa de la adolescencia a la adultez. Y culturalmente se le da un símbolo que marque. ¿Y por qué una ceremonia, pastor? Porque las ceremonias marcan a los hijos. Dígame, ¿cuáles son las ceremonias que más han marcado su vida? Donde hubo un momento antes y otro después. ¿Cuál fue? ¿El bautismo? ¿Cuál otra? ¿Matrimonio? ¿Son importantes las ceremonias? Claro. Hace poco me llamó justo y me dijo: pastor, quiero un nuevo tiempo en mi familia, en mi matrimonio, voy a renovar votos. Y se hizo una ceremonia. Y uno diría: pero es que eso no es tan importante. Espérese un segundo. Las ceremonias marcan a los seres humanos. Porque cuando el pastor dice: te declaro marido y mujer, una declaración denota que hubo un tiempo antes y ahora hay un tiempo después. Antes eras soltero, vivías en tu casa, tenías todo allí. Ahora eres casado, eres una sola carne. Vas con tu esposa y con tu esposo al diseño de Dios. La ceremonia marcó un antes y un después. Quiero hacerle un llamado a la iglesia. Dios está formando un pueblo a que adoptemos cultura de reino, cultura de bendición, y hagamos ceremonias de bendición, para que en el momento que nuestros hijos adolescentes pasen a ser adultos, ellos sepan y entiendan que de ahí en adelante tienen una responsabilidad, deberes civiles, deberes sociales, deberes espirituales, y como adultos los deben asumir. Y entonces la cultura judía se les da algo que los marque, se les da un anillo, algo que los marque. Pero el Señor me hablaba esto y yo estudiaba esto porque estoy con un hijo adolescente y lo he venido estudiando por años. Y el Señor me mostraba la necesidad de desarrollar esta cultura de bendición. Jesús recibió la bendición de su Padre. Lucas 3:22. ¿Qué dijo el cielo? Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y dice la Biblia que de inmediato Jesús, lleno del Espíritu, fue al Jordán a ser tentado por el diablo. 40 días, 40 noches. Satanás no lo tumbó. Satanás le decía: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que te conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate por esta cúspide, los ángeles te recogerán. Si eres hijo de Dios, adórame y te daré poder, te daré autoridad en el mundo entero. ¿Cuál era el objetivo del diablo? Ponerle una identidad falsa, porque si ponía una identidad falsa no podía cumplir el propósito del cielo en la tierra. Cuando no hay bendición por parte de un padre, por parte de una madre, hay una identidad falsa. Tus hijos no serán lo que tienen que ser. Solo cuando Dios volvió a traerme a mi padre, y mi padre me bendijo y me dijo: nosotros no nacimos para esto y esto y esto, nosotros nacimos para predicar la palabra, para hacer su voluntad, para caminar con Dios, para servirle a la gente, para echar fuera demonios, para hacer avanzar el reino. Ese día entendí que estaba en una identidad falsa. Ahora mi padre me dio la identidad del cielo. Familia, Dios está formando un pueblo. Tienes que bendecir a tus hijos. Algunos dirán 13, 14, 15. La pubertad es la etapa más clave. Número 3. Una etapa clave de la vida para bendecir es la pubertad. Ahí es donde se hace la ceremonia de transición. Pastor, yo no la he hecho. Pues hágala. Ayer salía mi cuñada para Estados Unidos, y cuando estudiaba esto, por supuesto que el pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No lo sabíamos, no nos lo habían enseñado.
Luego entonces pues el padre de mi cuñada ya falleció, no lo había hecho. Entonces yo dije, ella no se puede ir. Y así, pero si no tiene papá, ¿qué hacemos? Pues no tiene papá, pero hay un pastor. Hay una figura de hombre de autoridad. Entonces yo lo voy a hacer. Y voy a afirmarle su identidad. Y lo voy a declarar. Y le voy a dar seguridad. ¿Por qué la pubertad? Porque es la edad donde el ser humano siente mucho temor, sufre cambios en su mente, en sus emociones, en su cuerpo físico. Si usted no está atento de su hijo en esta edad, en esta etapa, para confirmar su identidad y su destino, Satanás podrá un padre sustituto para que lo haga. Cuando usted lo hace y lanza a su hijo, lo bendice, lo lanza a su propósito y lo afirma, le dice: hijo, tú eres un hombre porque tú naciste genéticamente, biológicamente naciste hombre. Tu sexo no lo determina el entorno social, tu sexo lo determina tu naturaleza física, hijo. Eso lo dice no solo la Biblia, eso lo dice la biología. Naturalmente tus partes reproductoras lo evidencian, lo muestran. Porque ahora la ambigüedad cultural que hay dice que el sexo se construye socialmente. ¿Quién le dijo a usted que socialmente se construye la capacidad de reproducir o de ser receptor? No, el hombre es el que tiene, el que porta esa capacidad reproductora. La madre también, biológicamente. Pastor, ¿entonces está en contra del homosexualismo, el lesbianismo? No, yo lo que estoy diciéndole es que Dios nos hizo hombre y Dios nos hizo mujer, y eso lo evidencia la forma física que tiene el ser humano. Con mucho respeto lo digo. Con mucho respeto lo digo. Pero el padre en la pubertad, el padre, la madre es nutridora, guarda, protege, afirma los primeros años de vida. Pero en esa pubertad le toca al papá. Si no está el papá, repito, busque a un líder espiritual, a un tío, al que sea, porque hay cosas que solo el padre a esa edad puede hacer. El padre tiene que decir ahí: tú eres un hombre, hijo, y tu rol bíblico es este y este, y tu destino es este. Porque hay muchos padres que no entienden eso y tienen a sus hijos en el entretenimiento cuando deberían estar sumergidos en el entrenamiento. Entonces los soltamos a los videojuegos. Yo empecé a limitar, a cortar, y le estoy cambiando a mi hijo la consola por los libros. Y empecé diciéndole: léete esta historia de este hombre, que fue el pastor que evangelizó al apóstol Marco Díaz, para que sepas nuestra raíz. Porque tú vas para esto, hijo, tú no naciste para otra cosa. No vamos a perder tiempo. Ya tu abuelo perdió tiempo, yo perdí tiempo, no mucho. Pero si tú empiezas desde niño, no vas a perder tiempo. ¿Quién está firmando eso en mi hijo? Yo. ¿Pero recibe escuela dominical? Sí, él recibe escuela dominical, pero es que la maestra no es el papá soy yo. Y quien más va a influenciar a mi hijo soy yo. El mentor de mi hijo soy yo, el pastor de mi hijo soy yo, el amigo de mi hijo soy yo, quien le resuelve sus dudas de su sexualidad soy yo, quien le acompaña a enfrentar sus temores soy yo. No esperes que tu maestro te disipule a tus hijos, ni que tu primo, ni que tu abuelo, nada. El responsable de la formación de tus hijos eres tú. Son saetas en manos del valiente y tienen que ser lanzados ¿a dónde? Al destino de Dios. Porque cuando pasan 5 o 10 años y ya tu hijo tiene 21 y te la pasaste trabajando sin entrenar a tu hijo, es tarde. O a tu hija. ¿Cuántos van a desarrollar cultura de bendición? Ahí en la pubertad se hace una ceremonia. Una ceremonia que marque esa temporada de transición. Amén. Termino hasta ahí. Llévese estos 3 puntos. Número 1, los hijos bendecidos por sus padres
tienden a prosperar de generación en generación. Número 2, la bendición imparte identidad y destino de Dios en una persona. La maldición imparte identidad y el destino de Satanás sobre una persona. Y número 3, la etapa clave de la vida para bendecir es la pubertad. Allí hay que hacer una ceremonia de transición. Si no lo ha hecho, hágala. Haga una cena, haga una comida, invite al pastor, al líder de red. Papá, mamá, pídale a Dios cuál es el destino de sus hijos. Yo tengo claro cuál es el destino de Marco, cuál es el destino de Juan Jacobo, cuál es el destino de José David. Yo ya hablé con Dios de eso desde antes de su nacimiento, y yo los voy a acompañar. A mí una orientadora, con el respeto que le tengo, no me va a decir qué carrera tiene que estudiar mi hijo. Yo sé el diseño del cielo para mi hijo. ¿Cuántos están entendiendo? Ojo lo que dice el posmodernismo: estudia lo que quieras, estudia lo que quieras. Y entonces el padre lleva 4 generaciones levantando una panadería para que la hija termine estudiando medicina, y resulta que esa generación era la que iba a hacer de esa panadería una multinacional. Dios ejecuta sus planes de generación en generación. Yo entendí esto sin haberlo estudiado. Yo dije: el apóstol es pastor, mi papá es pastor, yo voy a jugar golf en mis tiempos libres con Justo. No sé si están entendiéndolo. No podemos dejar que los externos decidan por nuestros hijos. No. Usted ha transitado, sus generaciones han transitado. ¿Qué nos toca? Continuar el legado ministerial, el legado en lo público, el legado empresarial. ¿Cuántos entendieron el mensaje de hoy? Eso se hace a través de la bendición. Y hoy a las 2:30 de la tarde vamos a bendecir los niños. Y a partir de hoy, ustedes van a bendecir a sus generaciones.